Como información adicional queremos contarles de nuestros próximos eventos Expo Parks del 27 al 29 de agosto en Panamá y The Office Tenant Week del 5 al 7 de noviembre aquí mismo en Costa Rica. Próximamente más información al respecto. Bienvenidos nuevamente, agradecemos que tomen sus lugares. Para continuar con nuestra agenda, escucharemos al siguiente panel hablar sobre multilocaciones, un paso más en la flexibilidad. Las multinacionales optan por nuevos conceptos de modelos satélites y sedes desconcentradas que se suman a los modelos de flexibilidad laboral para procurar un regreso a la oficina en balance con el esquema de trabajo híbrido. Modera este panel el señor Francisco Vázquez Medem, presidente de 3G Smart Group de España. Lo acompañan Augusto Burleik, CEO de IWG PLC de Brasil, Luis Pérez, Managing Director de la TAM de The Instant Group USA. Les damos la bienvenida y le pedimos al señor Vázquez, quien dará una breve introducción, que luego presente a los panelistas. Un aplauso para recibirlos, por favor. A ver, buenas tardes. Vamos a esperar un minutito o dos, ¿no? A ver si acaban de entrar la gente, ¿vale? Aunque ya nos han puesto el cronómetro. O sea que ya hay que empezar, ¿eh? Pero bueno. Sí. Bueno, arrancamos si queréis. A ver, bueno, yo soy Francisco Vázquez, ¿vale? Como me han anunciado. Para mí son cerca de las 2 de la mañana, ¿vale? Porque llegué ayer de España. Con lo cual, si se me va alguna idea, alguna cosa, os ruego que me disculpéis, ¿vale? Y bueno, soy arquitecto, tengo una compañía de arquitectura que está pues, en 17 países entre Europa y Latinoamérica. Y la verdad es que siempre me ha preocupado mucho el entender el contexto, ¿vale? O sea, el entender realmente como arquitectos o como diseñadores el para qué y el por qué y cuál es el contexto de las cosas que ocurren. Y como no podía ser de otra manera, en este panel que vamos a hablar de un concepto que es de las multilocaciones, pues quería hacer una breve introducción, ¿no? Aunque me ha ayudado mucho Carolina de Microsoft, porque me ha adelantado ya y ha facilitado muchos de los temas que voy a tocar, pero sí quería hacer un poco dónde se ubica este concepto de multilocaciones que vamos a ver a continuación, ¿vale? Hay un tema que yo creo que ha salido en varios de los paneles y en varias de las charlas y sale constantemente, que es el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia realmente agitó todas las organizaciones, agitó a las personas, agitó incluso a los gobiernos que, como consecuencia de la pandemia, aceleraron e impulsaron muchas cosas que estaban todavía pendientes. Y realmente nos hizo pensar mucho el hecho de estar en casa, este macropiloto también de teletrabajo obligado y además la pandemia, la gran ventaja que tuvo dentro de las cosas positivas, que fue global y al mismo tiempo en todos los países, con lo cual el impulso fue que no podía haber habido otra cosa similar que impulsara como ha impulsado el cambio y la transformación digital. Sobre todo, lo que generó como consecuencia de la pandemia es un contexto de cambio. La gente estaba, después de lo que había pasado con la pandemia, después de las tragedias que supuso la pandemia, pues ya estaban abiertos a cualquier tipo de modificación, a cualquier tipo de cambio. Después de haber estado encerrados en casa en algunos países hasta 8 o 9 meses, pues ya casi aceptabas de todo, ¿no? Aceptabas absolutamente cualquier tipo de cambio, ¿no? Todo el tema que frenaba, porque realmente la parte de que vamos a hablar hoy, de trabajo flexible, oficina flexible, es algo que lleva ya desde el 2004, 2005, me acuerdo, uno de nuestros primeros proyectos, precisamente fue con Microsoft en España, allá por el 2006 ya era un modelo flexible, con lo cual todo eso no es nuevo.
pero ha roto barreras culturales, sobre todo de desconfianza que había en las organizaciones. Realmente, cuando ibas a comentar cosas de estas antes de la pandemia, no, pero la gente no va a trabajar porque está inflexible, porque yo no sé lo que está haciendo. Entonces, había temas culturales que se han roto, la pandemia lo ha roto realmente y ha acelerado, que lo hemos hablado, lo hemos visto también en el panel de retail, pues temas como era la transformación energética pendiente o la transformación digital. Realmente tuvimos que adoptar sí o sí la tecnología, una tecnología muy sencillita porque al final es una pantallita con una cámara que hablas con otra persona, o sea que lo que usamos durante la pandemia no es una gran tecnología, pero realmente aceleró esa adopción tecnológica. Esto ha generado y ha generado todavía, y de hecho desde la pandemia del 2020 hasta el 2022 parece que no estábamos a salvo, 2023 todavía es un año de muchas incertidumbres, el año pasado, en la que la gente tampoco ha tomado grandes decisiones, pero dentro de que hay muchas incertidumbres, estamos en un mundo VUCA, sí hay una certeza clarísima, ¿vale? Que es que esto ha venido para quedarse, o sea, que el modelo flexible e híbrido, que son dos cosas distintas, flexibles en el tiempo, híbrido si lo hago a través de la tecnología o lo hago en presencial, será flexible sí o sí. Todas las organizaciones han cogido un modelo de en torno al 50-50, que yo creo que ha sido para no pensar, ni para ti ni para mí, más o menos mitad y mitad, ¿vale? Y no hay vuelta atrás, ¿vale? Hemos visto esta mañana también en una de las charlas pues, que esto viene de una demanda social, o sea, al final todos hemos sido más dueños de nuestro tiempo, la conciliación es importante para todas las generaciones y queremos tener esa flexibilidad. Trabajo flexible, lógicamente, es la elección tanto de lugar como de tiempo para realizar la actividad, ¿vale? Y es sobre todo considerar el trabajo como una actividad. Desde la revolución industrial, el trabajo era un lugar, y de hecho así muchas veces lo decimos, me voy al trabajo, ¿no? Gracias a la aceleración y a la pandemia, pues el trabajo realmente ha quedado como una actividad y eso hace que realmente el esquema cambie y podamos hablar, como hoy, de temas de multilocaciones. Y lo que es importante que entonces, al ser una actividad, pues no hay un lugar de trabajo, en los espacios de trabajo al final es lo que tenemos que ofrecer al trabajador, al colaborador, es un ecosistema, y ahí viene todo el tema de la multilocación, de lugares que se eligen además por conveniencia y que todo el mundo habla de casa-trabajo, casa-oficina o casa o sede corporativa. Y entre medias hay un concepto que es el tercer lugar, que requiere también de atención, que ocurre en otros lugares donde se puede realizar el trabajo al ser una actividad. Y lo que es muy importante también es el concepto en el corporativo, que ocurre en casi todos los sectores, puesto que hemos estado en casa muy cómodos, incluso comprando, incluso consumiendo ocio también en remoto. Me tienes que dar una muy buena razón para ir, me tienes que realmente seducir para que yo vaya a un lugar. No tienes un cliente cautivo como teníamos anteriormente en el sector corporativo, que todo el mundo venía a la oficina porque es lo que tenía que hacer, ¿no? Ahora tienen un poder de elección. Si vemos un poco a las herramientas que hemos manejado durante estos años, pues es el workstation, de una forma o de otra, más cerrado, menos cerrado, el bench último, pero las herramientas, las piezas para diseñar una oficina eran las mismas y lo que hemos venido haciendo es tuneándolas un poquito, ajustándolas, pero que todo proviene de la parte de la revolución industrial y el modelo Forte era el workstation. Y luego cuando ha venido el remoto, lo que hemos hecho es ponerlo en paralelo en un espejo al otro lado de una pantalla y ya con esto teníamos el modelo. Realmente lo que se trata es de un nuevo paradigma y realmente la manera de trabajar que hemos arrastrado desde la era industrial, donde el trabajo es donde está la máquina, a trabajo como actividad y la sociedad del conocimiento, pues todo esto requiere de un nuevo paradigma, con Carolina lo hemos visto antes, y requiere de analizar muy bien lo que hay ahora, de hacer las cosas de otra manera distinta, analizar muy bien el presente, idear y visionar el futuro para volver a visionarlo y volver a cambiar, y es una interacción constante en la que vamos a tener que trabajar. Y hay que hacerse preguntas de este tipo, ¿no? Hay que hacerse preguntas para entender cómo de importante es la presencialidad para mí y para la organización, para qué y por qué de ese espacio, cuál es el propósito y qué queremos que suceda, qué actividades queremos que sucedan en cada uno de los espacios. Aparecen temas como el diseño de la experiencia, aparecen temas que como arquitecto es
ciertamente preocupante, y en la parte de retail también, que es que pasa a ser más importante el contenido que el continente, o igual de importante, o sea, no solamente el espacio, sino qué ocurre en el espacio, que es lo que además genera las experiencias y lo que me va a hacer ir o no ir a un espacio, ¿vale? Entonces aparece una intencionalidad en el diseño que antes no existía y que tenemos que preocuparnos. Entonces, lo que está claro es que el espacio va a ser y es distribuido, ¿vale? Que ahora hablaremos de la parte de distribuido, de multilocaciones, y con una palabra que para mí siempre ha sido muy importante, que es el tema del propósito. ¿Para qué y por qué? O sea, el diseño, diseñar bonito, diseñar bien, es relativamente sencillo, pero diseñar lo que el cliente necesita, y hablo de cualquiera de los sectores del real estate, es distinto y es realmente lo importante, acertar con cuál es el diseño, y en estos tiempos es todavía mucho más complicado que en épocas pasadas, donde replicábamos con un concepto todavía industrial las distintas tipologías de manera repetitiva. Si vemos la evolución de los modelos de trabajo, hemos identificado en el área nuestra de innovación y el área nuestra de consultoría 4 niveles, 4 versiones. La versión 1.0 es la que todos conocíamos como la Activity Workspace, que básicamente lo que hacía referencia es al qué. ¿Qué vas a hacer? Y en función de lo que vas a hacer, yo te voy a diseñar un espacio. El segundo punto es con la pregunta el dónde, habla ya de locación, de localización. El tercero de cuándo, pone la variable del tiempo. Y el cuarto habla del para qué, ¿vale? Vamos a ir muy rápidamente por cada uno de ellos. Claro, históricamente, antes de esto, ¿no?, en las oficinas tradicionales, el qué, trabajar. ¿Dónde? En la oficina. ¿Cuándo? De 9 a 5. ¿Para qué? Pues porque tienes que trabajar para ganar dinero. O sea, no había esas preguntas que hoy día sí que hay. La Activity Base nos lleva al qué. Entonces, en el qué, lo que hacíamos básicamente es entender que el trabajo eran distintas actividades y que cada actividad necesitaba un espacio y un diseño de un espacio determinado, y lo que poníamos es, como la carta a un restaurante, varias diferentes tipologías para que todo el mundo, en función de lo que tuviera que hacer, encontrara el espacio adecuado. Hablábamos de ratios, de disponibilidad, de una serie de como los platos también de un restaurante, pues que haya platos suficientes para el que quiere pescado, para el que quiere carne. Hablábamos ya del no asignado y había una cierta, bastante movilidad interna, ¿vale? En la versión 2.0 hablamos ya más de contextos, hablamos ya más de localización, el dónde, ¿no? Y el dónde tiene que ver con, ahora mismo, con cómo la organización de control o de autonomía al trabajador. Y entonces hay esquemas de trabajo flexible ahora mismo con mayor autonomía, en la que el trabajador puede tomar la decisión libre de elegir el mejor lugar para el que él considera más conveniente para realizar su actividad, y que, bueno, pues depende aquí del grado de libertad o el grado de responsabilidad que deje en el trabajador. El cuándo es interesante y es una vertiente que cada vez es más valorada, cuándo trabajo, y hemos descubierto que realmente estábamos acostumbrados, y durante la pandemia todo el trabajo era síncrono, o sea, colaborábamos al mismo tiempo, trabajábamos en remoto, pero con la gente en el tiempo. Y entonces crea un concepto que se ha desarrollado más en grandes multinacionales, donde los usos horarios son muy distintos, que es el tema de trabajar en asíncrono. O sea, de qué manera yo puedo colaborar no al mismo tiempo que realmente con los que tengo que colaborar, ¿no? Entonces aquí aparece el trabajar juntos, que era lo que estábamos acostumbrados en cualquier espacio corporativo, el juntos solos, que es cuando yo trabajo en un espacio junto con compañeros en una oficina, pero estoy trabajando con otros espacios o con otros lugares del mundo, y luego ya pues distribuidos juntos y distribuidos solos. O sea que esa parte de la sincronía que la tecnología nos está permitiendo, que durante la pandemia no se desarrolló, pero hoy sí se ha desarrollado, va a ser importante para la definición de los espacios. Y por último, y el más interesante pues, desde mi punto de vista, es la parte de contenidos, o sea, el para qué del espacio corporativo. Dentro del para qué, uno de los principales elementos, y Carolina lo ha apuntado ya, es la de crear capital social, la de realmente socializar y que realmente se genere un capital social en la organización y que realmente podamos luego consumir ese capital social en remoto. El aprendizaje y que realmente haya una intencionalización, intencionalidad, gracias Luis,
una intencionalidad en el diseño, que realmente estemos no diseñando más de lo mismo, y si veis antes de la pandemia, todas las oficinas, todos los espacios de trabajo son exactamente iguales, unas de un color, otros de otro, y se trata que ahora se haga traje a medida en función de el qué van a hacer, el dónde lo van a hacer, qué tipo de espacios necesitamos, cuándo y cómo es asincrónico, sincrónico, y para qué sobre todo, para qué es el contenido, es realmente cómo se convierte el espacio de trabajo en un lugar de eventos, de reunión y de generación de aprendizaje y de generación de contacto social. Si buscamos patrones de diseño, por aterrizarlo un poco a nivel de arquitectura, vamos a ir muy rápido, tendríamos la parte del bulevar, por ejemplo, que sería un ejemplo de cómo hemos diseñado, los que veáis el plano, pues el típico arquitectura prepandémica, que la mayor parte de las compañías hoy día tienen este tipo de espacios, un montón de puestos de trabajo, de mesas, con un cierto porcentaje de espacios para trabajo en común, a una parte de soporte y unas pocas amenidades, ¿no? Pero la mayor parte es trabajo individual, el de district, que correspondería al activity based, en el cual, ¿qué pasaba? Que las áreas de trabajo en común aumentaban, el trabajo individual o espacio individual se reducía un poquito y las amenities crecían para que por serendipia, por masa crítica que había en las oficinas, pues la gente se chocara, se creara esa conexión social, ¿vale? El siguiente paso sería el PARC, que está basado en la colaboración, en la parte de colaborar con espacios también en común, pero más grandes, lugares donde realmente está enfocado mucho al equipo, está enfocado a que es el lugar donde el equipo se encuentra para colaborar. También hay muchas amenities y el MI ya casi se ha reducido, puesto que es un espacio sobre todo de colaboración. Y el último, que sería la plaza ya tiene un WI mucho más grande, en el que los espacios son más grandes, son lugares de eventos, son lugares ya intencionales en el que la gente va a determinadas cosas, ya ahí tenemos lo que comentaban desde el para qué y el por qué, y donde el MI ya, la parte de focus es absolutamente mínima, y donde los amenities ya no son la cafetería que usábamos con Serendipia, con el concepto de Serendipia para que la gente se interrelacionara, sino que son lugares de eventos, lugares donde hay una intencionalidad en para qué y por qué ir al espacio, ¿vale? Entonces, como comentaba Carolina, claro, todo esto depende de las organizaciones y depende qué grado de complejidad la organización puede tomar, ¿no?, ante la posición del espacio, del concepto de trabajo flexible, que, como decía al principio, sí o sí es una realidad y sí o sí ha venido para quedarse. Ahora depende de cada organización, de la madurez, de la cultura y de los modelos de trabajo, depende qué grado de tan válido es uno como otro, siempre y cuando tan válido es un esquema como otro, que nadie piense tampoco que si no estoy en la versión 0.4 voy a estar retrasado con respecto al resto, sino que realmente depende de la organización, depende de la madurez de la organización y sobre todo depende del para qué y el por qué. O sea, si tiene sentido o no tiene sentido para mi organización tener un modelo de esas características, ¿vale? Bueno, he ido a toda pastilla para dejar tiempo para hablar con nuestros panelistas. Dejarme que beba un poquito de agua. Y vuelvo al tema de las multilocaciones. Dentro de todo este contexto que tienen que dar las organizaciones para dar respuesta a este modelo de trabajo flexible o híbrido, donde las personas van a estar trabajando en movilidad, estamos muy acostumbrados a casa, como decía antes, o mundo corporativo, y hay un elemento que es el tercer lugar, que recobra bastante importancia, y luego, y cada uno de ellos además tiene que tener su propósito y tiene que tener su para qué y por qué. O sea, ese ecosistema de espacios que al final tendremos, cada uno de los espacios tendrá un para qué y un por qué. Para hablar de este tema tenemos a Augusto Burley, ¿vale?, que es responsable director para Latinoamérica de todos los proyectos de IWG, ¿vale?, que es más conocido como Regus, Spaces, en sus marcas. Luis Pérez, que tuve la oportunidad de conocerle en Microsoft. Él ahora está como también General Manager para Latinoamérica de Instant Group, ¿vale?, que se dedica precisamente también a la generación de espacios
dar soluciones a toda la problemática que yo he comentado, ¿vale? Entonces, quería empezar un poco primero que os acabáis de presentar, porque yo lo he hecho muy brevemente, lógicamente, os acabáis de presentar cada uno de vosotros, contéis un poquito más de vuestra compañía y luego entramos en materia. Gracias, Venga, Luis. Francisco. Bueno, Luis Pérez, como ya dijo Francisco, trabajo desde hace 8 años para The Instant Group, trabajé durante 11 años en Microsoft, en Latinoamérica. Y migré a este modelo de Instant Group, que somos una empresa especializada en solucionar y en entregar espacios alrededor de la flexibilidad y la agilidad. Y ese es como un poco el pitch corporativo. A mí lo que me gusta decir es que básicamente modernizamos la manera en la cual se adquiere espacio de oficinas desde el punto de vista corporación. Han cambiado durante los últimos años mucho la manera en que compramos cosas, ¿no? Desde vía digital, aplicación, tarjeta de crédito, PayPal, Venmo, lo que ustedes digan. Y el real estate se seguía comprando de la misma manera que se compraba hace 40, 50 años. Y eso es lo que Instant viene a cambiar en el modelo de la adquisición del real estate. Y bueno, a eso me dedico yo en Latinoamérica. Muy bien, gracias Luis. Augusto. Gracias, Francisco. Bueno, entonces IWG, no sé si todos conocen, pero sí, somos detentores de las marcas de Spaces, de Regus, HQ, entonces trabajamos como operadores de espacios flexibles más de 30 años, trabajamos en más de 120 países, tenemos nosotros hoy más de 4.200 espacios flexibles en el globo. Trabajan con nosotros hoy en nuestras oficinas más de 8 millones de personas por día, entonces solo un overview del tamaño de la compañía. Tenemos una experiencia así de más de 30 años con esto, entonces ya pasamos por cambios diversos, la verdad, pre-pandemia, antes pandemia, 20 años, entonces ya estamos trabajando con esto hace muchísimo tiempo ya. Muy bien, pues lo siguiente que quería preguntaros es este nuevo modelo que al final, claro, el modelo tradicional de ambos, ¿no? A nivel de flexibilidad, lo que hacía es, de alguna manera, flexibilizaba la manera de consumir el real estate, ¿no? Pero no hemos hablado de conceptos todavía, ¿no? ¿Cómo influye en vuestro modelo de negocio este cambio tan grande que se ha producido? Porque al final lo que se hacía antes era una flexibilización del contrato sobre unos modelos que te venían dados por parte del cliente realmente. Ahora primero el cliente busca una mayor multilocación, o sea, mayor red, ¿no? Que sería un cambio importante con respecto al pasado. Y luego el segundo cambio en cuanto al modelo del espacio que se ofrece, ¿no? Es que depende de qué estamos flexibilizando. Empresas de tecnología previas a la pandemia, como Microsoft o como Google o la que ustedes digan, tenían modelos muy modernos de agilidad o de flexibilidad en sus espacios. Tenían oficinas más modernas y se usaba el espacio de otra manera. Sin embargo, la adquisición para llegar a ese modelo continuaba siendo un modelo tradicional. Un contrato de 10 años de duración, una inversión de capital de $10 millones para 10,000 metros cuadrados, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer la pandemia? Lo que vino a hacer la pandemia fue a machar el modelo de agilidad y flexibilidad tanto en la adquisición del real estate como en la construcción y entrega y operación del real estate. Y eso se ve ahora en trabajos en distintos lugares, como tú lo decías, que antes era algo que las empresas ignorábamos. O sea, había un montón de empleados en Microsoft que yo sabía que no venían a la oficina y no me importaba dónde trabajaban. ¿Y hoy qué? Hoy lo hemos formalizado y decir, bueno, tú tienes una membresía de coworking y tú tienes una oficina pequeña acá y tal. Bueno, hemos formalizado el lugar en el que trabajan de manera remota. Y eso es pues un beneficio para todos los empleados que están trabajando remotamente. Sí, aprovechando esto, la verdad, algo que es importante y un poco bueno, vimos esto en algunos palestrantes por ahora, entonces Carolina, concepto que espacios flexibles ya está consolidado, esto pasamos por pandemia, ya está consolidado, el espacio flexible ya está.
Pasamos después un poco a Felipe, que habló un poco sobre los talentos. Entonces, un poco las personas son importantes hoy. Entonces, y un poco cómo piensa Microsoft, pensar cómo mejoramos la experiencia de los funcionarios. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, y esto para nosotros es una tendencia, es un poco la preocupación, claro, con los clientes internos, que son funcionarios, la verdad, de algunas compañías pequeñas, grandes, multinacionales, que son estos. Pero ¿qué piensan ellos, la verdad? Ellos quieren mantener el trabajo flexible, entonces quieren, ok, yo quiero volver a la oficina, que sea 1, 2, 3 días, pero al mismo tiempo yo no quiero trasladar al mismo tiempo que yo llevaba. Entonces yo no quiero más llevar como 2 horas, 3 horas caminando de mi casa hasta la oficina, trabajar durante el día y volver esto. Porque quieren tener una continuidad de la calidad de vida que estaban teniendo. Entonces, estas ubicaciones no tan centralizadas, y esto estamos viendo ahora por estos cambios, tiene exactamente esta idea, la verdad. Entonces, es que, claro, Augusto, dentro de ese ecosistema, al final el trabajo como lugar que viene de la revolución industrial, que hemos estirado durante muchos años, probablemente compañías de tecnología no, ese es, al final, ordenaba nuestras vidas. O sea, te ordenaba tus vidas, te ordenaba tus vacaciones, te ordenaba tus tiempos, tu ocio, tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al despegar el trabajo del lugar, eso afecta a todos los sectores. Uno, en mi casa voy a hacer otras actividades que no sean dormir. Cuando lo comentábamos ayer, cuando voy de ocio a un centro comercial, igual tengo que tomar 2 llamadas, necesito un espacio de trabajo en un centro de ocio, un centro comercial. Si voy de vacaciones con mi familia a un hotel en la playa, pues a lo mejor antes me tomaba una semana de vacaciones y ahora me tomo 2, porque puedo alargar, porque ese hotel tiene las... O sea, al final el trabajo está regando todos los espacios corporativos, todos los espacios del real estate, ¿no? Todas las tipologías de real estate. Entonces, claro, en vuestros modelos de negocio, claro, ¿os quedáis solamente en el puramente corporativo o estáis pensando en operar esos otros terceros lugares? Bueno, hay que hacerlo. En una zona residencial, O sea, el trabajo dejó de convertirse en un lugar, sí, a convertirse en un estado. O sea, yo estoy trabajando. No importa dónde esté, puedo estar en mi cama trabajando. Y hay un tema que recientemente escuché, y probablemente alguien de la audiencia tenga más información, pero en el real estate habitacional, los nuevos desarrollos ahora tienen que considerar un home coworking office. y un coworking. ¿No? Bueno, o un espacio donde pueda ir la gente de la comunidad a poder ir a trabajar para no desplazarse. Eso está entonces impactando en todos los sentidos, inclusive en términos de commuting, en términos de transporte de personal, en términos de vías terrestres y demás, porque ahora ya no es el lugar, sino es dónde están las personas, dónde está el trabajo. Con cuidado de no perder lo que tú bien explicabas sobre el tema de la creación de comunidad, que ya lo hemos comprobado en los últimos 3 años. Esa comunidad puede ser destrozada si no hay esa interacción presencial. Claro. No podemos dejar de interactuar humanamente. Eso ya comprobamos que no funciona. Y muchas empresas lo han sufrido y muchas personas terminaron de irse de esas empresas porque no encontraban lo que querían, que era y Carolina lo ha hecho, los esquemas que ha presentado, lo ha dejado muy claro. La gente quiere volver. Y además, si os fijáis la curva, todo el mundo dice, no, es que los chavales no quieren volver. Pues la curva de Carolina empezaba ahí arriba. Los más jóvenes son los que más quieren volver, porque si no, es que no van a encontrar novia ni novio, es que no se van a casar en la vida, ni se van a tener, o sea, que es que necesitan esa acción social, y esa acción social se produce muchas veces en el trabajo, ¿no? Entonces esa interacción social... Sí, lo que vemos bastante, la verdad, esta integración es muchísimo importante, es muy, muy importante, la verdad. Pero lo que vemos también es un poco considerando estos aspectos, la verdad, que vemos muchísimo es como son las migraciones híbridas, lo que llamamos de nosotros de migraciones híbridas. Entonces tú sales de un centro, la verdad, entonces de ciudad, y tú empiezas a poner estos en un barrio, en una ciudad más cerca, una ciudad un poco más lejos, pero son migraciones internas que tú vas a tener. Entonces tú continúas con esas integraciones, la verdad, pero en algunos puntos específicos, y ahí tú vas manejando de una manera que tú tengas esto en
que una sinergia entre todos, ¿no verdad? Tú vas a tener los headquarters, tú continúa Y eso en la tipología, por ejemplo, tradicional del espacio flexible, que incluso WeWork, que nos aparece tan moderno, al final era una zona común, una pequeñita zona común, y luego alquilabas cubículos, ¿no? Y lo hemos visto en el workshop también de Contract. Al final alquilas parcelitas donde la gente se hace sus cosas, ¿no? Viendo un poco la tendencia viene a que, hay un dicho que dice, en la oficina es el nuevo offsite. O sea, el espacio corporativo es el nuevo offsite, donde voy a tener una actividad. Entonces ya no tiene tanto sentido ese tipo de modelo, ¿no? Ese tipo de organización, ¿no? Eso hace todo el sentido, lo describes bien, Francisco. El on-site es the new off-site, ¿no? O viceversa. Sí. Y parecía extraño, sin embargo, ahora empieza a ser cada vez más común el sentido de regresar a la oficina, volver. Y sí, el modelo híbrido no va a cambiar, eso nadie lo está cuestionando, por más que digamos que volvemos por más que aparezcan noticias, que yo creo que lo hace los que tienen un montón de edificios de corporativo, que sacan esas fake news, ¿no? De todo el mundo va a volver, fulanito va a volver. No va a volver nadie. Vamos, y si vuelve solo, porque no le va a acompañar nadie del... No, es un modelo en el cual volveremos de manera parcial, o sea, pero hay que volver. En este mismo foro el año pasado, para quien haya estado acá, recordarán que hubo un comentario de un panelista, un expositor, donde decía que un número por encima del 70% de las relaciones humanas en el mundo, de las relaciones de pareja, se originan en una oficina. Sí, sí. Entonces, si no hay oficina, pues entonces... Antes era en la fotocopiadora, ahora es en el café, pero antes... Sí, tal cual, exacto. Entonces, bueno, por ahí va. El asunto es, entonces, las empresas están migrando este modelo, lo están adaptando, y volvemos al modelo de multilocación. No solo multilocación desde el punto de vista de empleado, de trabajo en mi casa, en la oficina, en el café y en un coworking, sino también el ofrecimiento de las empresas de decir, tenemos una oficina central que hoy es tal vez una tercera parte del tamaño de lo que medía antes y completamente con otra configuración que únicamente tiene que ver con colaboración y espacio para clientes. Con un propósito. Con un propósito, exacto. Claro. Y tengo oficinas o membresías de coworking o espacios de coworking remotos de soporte para los empleados. Ahora es muy común la membresía, como un Office Pass o un Gym Pass o algo de ese estilo, en el que vas, te metes, trabajas y te regresas a tu casa si no tuviste que ir a la oficina. Y eso antes se veía como raro y solamente para los hippies startuperos. Y hoy la realidad es que trabajamos con las empresas top del mundo que lo están explorando porque es lo que los empleados les piden y es un modelo de retener talento con ellos. No, y esto es raro porque yo estaba escuchando un poco el panel de retail, ¿no verdad? Y tú ves cómo se cambian los modelos también un poco de real estate, ¿no verdad? A respecto de los espacios vacíos en los centros comerciales, ¿no verdad? Claro. Nosotros estamos empezando ahora a tomar estos espacios vacíos, porque ya están bien ubicados normalmente, entonces están en los barrios, tú tienes como parqueaderos, tú tienes la parte de alimentación, entonces tú empiezas con estas otras soluciones de trabajo en otras ubicaciones, aprovechando también estas otras oportunidades de otros mercados, ¿no verdad? Entonces el mercado de retail, entonces la parte de los centros comerciales, de los shoppings, aprovechando un poco estas áreas que son un poco más barrios, un poco en las ciudades un poco más lejas, aprovechando esta propia estructura. Entonces, este es el concepto, ¿no verdad? Sí, pero que eso mismo incluso te lo puedes llevar a gusto al hospitality, a los hoteles, en estos grandes vestíbulos que siempre están vacíos, en poner ese tipo de servicio en muchos sitios, realmente, ¿no? ¿Ha visto el caso de Santander? Es muy particular. Santander, el Banco Santander, sí, que tiene estas sucursales bancarias como todos los bancos en esquinas prime, ¿no? Real estate prime, y tienen estas sucursales enormes con 10 cajas donde se hacían las filas. Cuando la gente dejó de usar los bancos, de utilizar los bancos por la banca digital y demás, convirtieron esas sucursales en unos centros de coworking, sí, que funcionan de maravilla, que son gratuitos. Si quieres reservar salas tienes que ser un cuentaviente del banco, pero tú puedes llegar y trabajar ahí, sentarte, y estás en las zonas más exclusivas, más caras, más demandadas de una ciudad, donde tienes café, internet
y si quieres banco, pues además, ¿no? Pero es darle nuevo propósito a espacios que hoy se ha transformado en cómo los utilizamos, ¿no? Sí, que al final es el llamado tercer lugar. O sea, el llamado tercer lugar, que es no solamente la casa, sino todos esos sitios intermedios, que los bancos tienen un potencial, que eso del Santander es una magnífica idea, o las compañías aseguradoras, que tienen una red de espacios enorme, que se ha quedado vacío, unido un poco también al concepto del retail también, incluso en Vodafone también en Europa, también en las tiendas, están dejando que sus empleados vayan a poder trabajar allí. Entonces, al final, es un poco encontrar ese, que decía antes, o sea, ese ecosistema de espacios que, por un lado, facilito al trabajador una proximidad mayor a poder tener una serie de, a lo mejor, de elementos de tecnología o de lugares de reunión o de encuentro con sus compañeros, ¿no? Generar esa parte social o de aprendizaje, que no sea solamente la sede corporativa central. Le pongo a veces el ejemplo de la religión católica, ¿no? Que el Vaticano siempre existirá, pues donde está la llama sagrada en este caso, de la religión católica, pero luego desde ahí a catedrales, iglesias, capillas y el oratorio en casa, pues hay toda una red para que la gente tenga esa facilidad, ¿no? Pues un poco en el trabajo hay que imaginar ese modelo, además yo creo que con dos condicionantes que inicialmente están en conflicto, que es el trabajador no quiere, que es mentira, que sí quiere, pero quiere ir cuando a él le dé la gana, ¿vale? Y la empresa quiere que vayan, porque quieren, que tú has comentado antes, Luis, ¿no? Quieren sentido de pertenencia, cultura, que se transmita, porque hay mucha compañía de tecnología en el que tienen híbrido 100%, o sea, híbrido remoto 100%, y claro, un señor que está en la playa mirando al mar, conectado, trabajando para Microsoft, ¿no? Y de repente le viene una oferta de Google, pues es que es tan fácil como cierro la sesión y abro la sesión en otro, y he cambiado de trabajo ya, ¿no? Entonces, es importante esa parte de sentido de pertenencia y generar comunidad. Y generar comunidad hoy día es espacial, ¿no? No, sí, y pensando en esto también avanzamos con otros puntos que están en desarrollo por ahora, pero pensamos en la sustentabilidad también, entonces claro. El carbon footprint, y ahí empezamos, hay creo que un estudio de Instant Group sobre el costo, la reducción de costo entre estas communities, entonces entre estos espacios, cuánto se reduce tanto para la compañía cuanto para la persona, entonces tú se avanza, tú empiezas a avanzar en otras áreas interligadas con estos, ¿no? Entonces, No, está claro que el modelo era insostenible, la redundancia, o sea, era insostenible por los tiempos que comentábamos, ¿no? Los tiempos de commuting de un sitio a otro, el tiempo que pierde la gente, que de repente no ir a la oficina un día tienes 3 horas más, o 2 horas más, o en Sao Paulo, que vives tú, 4 horas más, ¿no? Entonces, claro, y a nivel de emisiones a la atmósfera de cualquier, tanto sea el trabajador y costes, como de la empresa, pues todos son ventajas realmente, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio, es lo que yo creo que es la clave, ¿no? Y hay un tema de sustentabilidad también importantísimo acá. Ya las empresas que se están involucrando mucho más en la industria del coworking para sus empleados, se interesan en obtener las métricas del ahorro en la huella de carbono el ahorro que están logrando por tener los empleados en este modelo. Entonces los coworking se han aproximado con nosotros. Nosotros tenemos una división grande de sustentabilidad y en donde damos una especie de sello o una validación de un coworking sustentable, digamos. Y ayudamos a hacer estudios de esa reducción para las empresas. Las empresas quedan impresionadas de solamente el commuting, reducirlo de 5 a 2 veces por semana, lo que pueden reportar en ahorros en huella de carbono. Eso multiplicado por, obviamente, cientos de empleados, es un factor importante. Y luego en los modelos que estáis viendo de estos trabajos, de estas áreas de flexibilidad, Regus ha evolucionado pues, desde el Regus a los spaces, donde el espacio común es mucho mayor, ¿no? Por lo que estamos viendo y veíamos en las tendencias, ¿no? Solamente va a haber espacio común. O sea, solamente va a haber un lugar común donde voy si cogemos la versión 4, ¿no? A encontrarme intencionadamente, porque hemos quedado un día en vernos
con un grupo de gente, con lo cual el diseño del espacio, en caso de los spaces o en tu experiencia, Luis, es un diseño que cambia completamente, porque son lugares de eventos. Son los espacios, sí, tú vas a tener los espacios realmente para tener la integración de trabajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tú trabajas fuera de esto, pero tú vas con un propósito, es esto, claro. tú vas con un propósito, no que tú vas a dejar de trabajar si tú quedas 5 días, pero es esto, tú vas a la oficina con un propósito, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿verdad? ¿No? Sí. Yo cambiaría un poco y te pongo el reto a ti, Francisco, déjame saber qué has escuchado con tus clientes sobre... hay muchas empresas que se rehúsan un poco, sobre todo con el empleado de ingresos medios o bajos, porque entonces no hay suficiente supervisión o no lo puedes guiar en cierto patrón de crecimiento dentro de la empresa si no lo veo, si no lo es. ¿Qué les asesoras? A ver, yo creo que, como comentaba antes, yo creo que el secreto está en que las compañías se planteen realmente, pues eso, qué tipo de empleado tengo, por qué es importante en esa empresa la presencialidad. En unos casos, como comentaba Carolina, tenían claro, en Microsoft es social, es que quiero ver a mis compañeros, era la primera, quiero ver a mis líderes, ¿no? Ese era el motivo por el que se junta, o el motivo de la presencialidad. En otros casos, como tú bien dices, el motivo puede ser pues, por el perfil de trabajador que se tiene, que requiera una mayor supervisión o que requiera un mayor aprendizaje, porque entonces el concepto es un lugar donde la gente tiene que ir o va más porque tiene que aprender más. En otros sitios será pues, por el nivel, pues, oye, en determinados países, pues porque no haya una buena conexión tecnológica, ni la gente tenga el espacio en sus viviendas para poder trabajar cómodamente, pues que necesitas darles el espacio, ¿no? Pero lo que es súper triste es ver hoy día que vas por montones de compañías en la que, claro, hay un 20, un 25% de afluencia de personas. O sea, si hay 1000 puestos, pues hay 250 personas que no están precisamente sentadas en las mesas, sino que están ocupando las salas de reunión de la sede. Y el resto está todo vacío. Entonces, claro, esa unidad de medida que hemos tenido los arquitectos históricamente, el workstation, era la unidad de medida, pongo tantos, no pongo tantos, tanta flexibilidad, ratio 1-2, 2-1, tal, todo eso, es que, no sé si hay alguien aquí que venda muebles de oficina o mesas, es que no se va a comprar una mesa de oficina como la que pensábamos, el workstation, bueno, para casa a lo mejor, pero no para ningún espacio de trabajo. O sea, los escritorios se habrán convertido en un B2C, es el consumidor final. Yo creo que sí, y ni siquiera, porque muchas compañías se han metido además en ese jardín, ¿no? De vamos a ver cómo trabaja la gente en sus casas. Vamos a ponerles el puesto de trabajo en sus casas. Vamos a gestionar el puesto de trabajo. Eso, te puedes volver loco. O sea, tú que has estado en la gestión imagínate gestionar 2000 puestos de trabajo en 2000 casas de 2000 individuos. Y además le pones la casa, le pones el puesto ergonómico con la silla o tal, y luego el que trabaja ahí es el niño. Y el papá está en el suelo trabajando porque se lo ha dejado al niño con la pantalla de la corporación. Entonces, es una locura. Ahí, bueno, Google, por ejemplo, te toma $1000 y móntate tu cosa en casa, ¿no? Pero los entornos de trabajo, claro, veíamos lo de Microsoft, o sea, lo que es triste, y es triste en cualquier activo inmobiliario, es que el activo inmobiliario esté vacío, sin uso. Eso es lo que, a nivel de sostenibilidad y a nivel de... Es absolutamente que tendrían que prohibirlo, ¿no? Y hay veces que parece que toman la decisión de la necesidad basado en el día pico de la ocupación, que vamos a decir que es el viernes ese es el miedo segundo de mes, y entonces así es, Luis, van todos. Ese es el miedo, pero vamos a quitar todas las mesas, y si un día vienen todos, pues no sé, es que no van a venir ningún día todos, y si vienen, pues ya se apañarán, ¿sabes? Se va a poner bien si vienen claro, todos. no puede tener una cosa ya abierta, ¿no? Ahora el problema está en que los días que la gente va es martes, miércoles y jueves. Hay que venir 2-3 días, martes, miércoles y jueves. Sí.
Viernes, lunes, vacío. La verdad es que todavía estamos, yo creo, en un punto en el que es demasiado cercano todo. Y todo tiene que acabar Se acaba en un equilibrio, na verdad, entre esto. de regularse, ¿no? Sí, va a ser regulando, na verdad, es un equilibrio, na verdad. Y es esto, los espacios es también así. Con esto, los espacios se quedan vacíos, hay 200, 300 mesas vacías, ok, tú vas empezando a encontrar un equilibrio, na verdad. Ok, volvemos al principio, na verdad. Otros puntos, ok, si tú tienes 3 puntos, ok, que están relativamente cerca, ok, si tú tienes una oficina que está más llena, ok, tú tienes como, ok, esta persona que, ok, hoy no voy a esa oficina, voy a esta acá, o voy a la otra, entonces, con esta capilaridad un poco más ancha, Claro. tú empiezas a coordinar esto, es encontrar un equilibrio, es esto, tú estás Sí. bien acostumbrado con esto, encontrar un equilibrio entre esas áreas, Claro. relación entre quien está volviendo, quien no está, entonces es siempre un equilibrio. No, y luego hablaba en el café con alguien de que hay muchas compañías que se empeñan en regular completamente el concepto que es flexible, que es irregulable. O sea, tú tienes que seducir para que la gente vaya, generar una serie que ocurran una serie de determinados eventos y cosas que son importantes para la organización, pero no te puedes ponerte a decir tú martes, tú miércoles, tú lunes, tú no sé qué, como un policía. O sea, al final, pues si la oficina está petada, como decimos en España, petada los miércoles, pues la gente irá los miércoles porque le apetezca estar en un ambiente a reventar, o irá los lunes porque está vacía. Es como las discotecas o los restaurantes. O sea, la gente va todos los sábados cuando está más lleno. Pues vete un martes si quieres estar tranquilo. Entonces, al final, al quitar el cliente cautivo del mundo corporativo, nos asemejamos bastante al mundo de la hostelería, de las discotecas. Tiene que tener ambiente, el espacio corporativo tiene que tener ambiente. Pues si no hay nadie, llego, me asomo y me voy. Y lo importante es lo que pasa ahí. No, fíjate, y te dice un arquitecto, ¿no? No en la arquitectura del lugar, ¿sabes? O sea, La arquitectura únicamente va a promover que Claro. cuando estén ahí toda esa gente tengan esas interacciones Claro. que están buscando tener. y ahí en vuestro caso, la operación pasa a ser lo más relevante. O sea, realmente que vosotros como compañías no solamente estás dando un espacio con un contrato flexible y tal, sino que le das soporte para que ocurra todo el contenido o todas las cosas que ellos quieren que ocurra. Claro. Y le resuelves toda esa parte, ¿no? Estamos al tiempo. Sí, pero bueno, pero pues os da tiempo. simplemente para- Si queréis las últimas conclusiones y nos vamos, Gracias, antes de que Francisco. nos echen. Yo creo que hace un año recuerdo que todas las exposiciones que hubo en este panel, se habló no en este panel, en esta conferencia, se habló del nuevo modelo de oficinas y el modelo híbrido y nada. Hoy parece que solamente en menor número se está hablando, pero parece que ya es parte de la normalidad, ¿no? Que ya esto es pues como es y llegó Pero para es quedarse, parte de ¿no? la normalidad, Luis, pero no se ha hecho efectivo en el 99% de las organizaciones. Es cierto, o sea, la oportunidad O sea, es- siguen igual. Sí, es como la carcacha esta que le pusieron flamas y una antena, pero el espacio sigue siendo el mismo, al final del día es la misma carcacha, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con la oficina, sino con la cultura corporativa y con las regulaciones de los países, inclusive leyes locales, ¿no? Entonces es una oportunidad de evolucionar la industria increíble para todos los que tenemos que ver en el mundo del real estate. Y es nuevo, ¿no? Si pensar por tiempo, la pandemia se quedó hace como 2, 3 años. Es algo nuevo, ¿no? Entonces, de nuevo, es un equilibrio y Está va a bien. ser aumentando. No, y aparte, ya por esto termino, me hace mucha gracia porque estaba en una conferencia también en Madrid hace relativamente poco y todo el mundo ahora mismo habla de ahora estuve de tendencias, el usuario en el centro, ¿no? Hay que poner al usuario en el centro. Y entonces yo digo, joder, sí. ¿Y dónde estaba antes? o sea, hacíamos real estate, hacíamos activos, redesarrollábamos cosas y nadie pensaba en el usuario, que ahora lo tenemos que buscar y poner en el centro, ¿no? O sea, es curioso, la verdad. En el retail han comentado un poco del usuario, por lo menos. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Luis y Augusto, y un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por su exposición. Los despedimos con este aplauso.
Ya llegando al final del primer día, recibimos al señor Ricardo Fernández Lozada, Regional Business Development Manager de Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo de Colombia. El señor Fernández Lozada nos hablará sobre reimaginando las ciudades, la transformación a través de los espacios de usos mixtos. En esta charla discutiremos cómo el enfoque de usos mixtos en la arquitectura es una herramienta transformadora para el diseño urbano. Vamos a explorar ejemplos de proyectos exitosos y hablaremos de las posibilidades de implementación en diferentes contextos. Nuestro especialista recibió con honores de arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT en 2009, obteniendo la medalla de oro de su generación. En 2001 se une al equipo de Gómez Platero Arquitectura IAMP, Urbanismo, firma global de reconocida trayectoria cuyo propósito es mejorar la calidad de vida en el planeta. Comenzó trabajando dentro del área de anteproyecto en el proyecto de remodelación de la terminal terrestre de Guayaquil y desde entonces ha desempeñado su actividad en varias áreas de la firma de forma ininterrumpida. Actualmente ocupa el cargo de gerente regional dentro del área de desarrollos de negocios de Ecuador. Su principal tarea es desarrollar la presencia Gómez Platero en Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, República Dominicana y Centroamérica, ampliar la cartera de clientes y atender las necesidades del actual portafolio desde el punto de vista comercial y técnico. Su rol incluye tareas comerciales basadas en el cumplimiento de objetivos y metas anuales y la dirección arquitectónica de proyectos de diversa índole. Señor Fernández, bienvenido. Le pedimos que comience con su exposición. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es complicado ser el último speaker del día porque estamos ya todos cansados y la verdad que saturados de mucha información valiosa que hemos acumulado en el día. Por lo cual, bueno, voy a tratar de hacer lo más ameno posible esta presentación y para lo cual me gustaría empezar contándoles una historia. En realidad son dos historias en una, que van a ver que están muy vinculadas una con la otra. Y estas historias son casos de éxito, dos proyectos que realizamos en Ecuador, y dos son casos de éxito porque fueron proyectos que impactaron positivamente en una ciudad como es Guayaquil, en Ecuador, impactaron muy positivamente en una comunidad como es la comunidad del Estudio Gómez Platero, e impactaron de una manera también extraordinaria en un grupo de personas que son mi familia. Por eso ven la foto de mi señora y mis dos hijos, Francisco y Valentín. Y esta primera historia comienza en Guayaquil, en el año 2001, año en el que yo entro a trabajar en la firma Gómez Platero, y justamente entré para desarrollar el anteproyecto de esta terminal, una terminal de buses existente de más de 100.000 metros cuadrados, que tuvimos la suerte de ganar el concurso, un concurso internacional desarrollado por lo que era la Fundación Terminal Terrestre. Las fundaciones en Ecuador eran un instrumento público-privado que los municipios utilizaban para desarrollar o revalorizar o reestructurar proyectos de este tipo, como era el tema de la terminal. Y ganamos este proyecto en el año 2001, como les decía, y fue un proyecto espectacular porque nos permitió varias cosas. Primero, empezar a explorar todo lo que eran los proyectos de uso mixto. En segundo lugar, este proyecto estaba en un sector de la ciudad que estaba en ese momento no muy explorado, era un sector o una centralidad que realmente no tenía fuerza en la ciudad. Entonces nos permitió desarrollar este proyecto como digo, de uso mixto, donde no solo existía la terminal de buses, sino que también se transformaba en un centro comercial, en un hotel, en consultorios médicos, en un centro también de ocio, había un centro de convenciones también, y la verdad que fue un proyecto que impactó muy positivamente en el entorno. Finalmente, el proyecto solo se hizo la terminal y el centro comercial, fue
junto con Tres Cruces, que es la terminal de buses de Montevideo, uno de los primeros termimoles de Latinoamérica. Termimoles porque son terminales de buses con centro comercial propiamente dicho, no con locales comerciales, sino un centro comercial donde la terminal es una tienda ancla más, entre comillas. Y este es un proyecto que digo que impactó muchísimo en Guayaquil porque todo este sector de la ciudad, que era un sector que todavía no estaba aprovechado, se empezó a revalorizar y empezó a generar un impacto enorme, no solo en nosotros como firma de arquitectura, que nos hizo conocer en Guayaquil y nos permitió empezar la internacionalización del estudio Gómez Platero y pasar de ser una firma de 15 arquitectos a ser una firma hoy en día de más de 250 arquitectos que desde Uruguay desarrollamos proyectos desde México hasta Argentina, en toda Latinoamérica, sino que generó un impacto muy, muy fuerte en la ciudad y en la comunidad de Guayaquil. En ese sector, donde estaba la terminal, la cual era un edificio existente que estaba literalmente con problemas estructurales y se iba a venir abajo, el municipio toma este edificio y nos encarga esta remodelación y en simultáneo surgen proyectos que complementan esta centralidad o esta nueva centralidad en la ciudad. Surge el nuevo aeropuerto de Guayaquil, surge la terminal de la Metrovía, que es el transporte público por excelencia en la ciudad de Guayaquil, y muy, muy cercano en el tiempo surgen hoteles, surgen edificios de oficina. Entonces, a través de un proyecto de este tipo, se logró un impacto muy, muy positivo en la ciudad. Con el tiempo, nos encargan nuevos proyectos en ese sector, como es el proyecto de Aerocity, un proyecto también ambicioso de uso mixto, donde hay oficinas, comercios, residencia, y más recientemente un proyecto que se va a empezar a construir el año que viene, un proyecto hospitalario con un hospital de alta especialidad y 3 torres de consultorios. El segundo caso que quería traerles hoy, la segunda historia que quería comentarles hoy, tiene mucho que ver con la primera, porque el presidente de aquel entonces la Fundación Terminal Terrestre, el señor Guillermo Lasso Mendoza, expresidente de Ecuador, nos encarga unos años después, en el 2013, la remodelación de la matriz del Banco Guayaquil. Él es el mayor accionista del Banco Guayaquil. Y fue un proyecto muy interesante porque era un edificio existente, en realidad 3 edificios con ciertos temas patrimoniales, como un mural y otras características, en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, en el downtown histórico de la ciudad de Guayaquil. Entonces fue un proyecto muy desafiante porque además de remodelar esos 3 edificios y transformarlo en edificios de oficina, con sus características modernas, de oficinas abiertas, no las oficinas tradicionales que tenía en ese momento, nos permitió también intervenir en un sector de la ciudad como es el centro de una ciudad latinoamericana, que todos conocemos que los centros de la ciudad latinoamericana empiezan a quedar en desuso, se empiezan a abandonar, la gente empieza a trasladarse a las afueras de la ciudad o a otras centralidades más nuevas. Entonces, esto fue un lindo ejercicio porque nos permitió volver a revalorizar el centro de la ciudad. Y fue así que remodelamos este edificio matriz, tanto en su fachada como 100% en su interior. Y decidimos además aportarle algo más, esto cuando hablamos de los distintos usos. El banco tenía una colección de monedas y billetes históricos importantísima que decidimos, además de hacer el edificio de la matriz del Banco Guayaquil, decidimos hacer un museo, el Museo de la Moneda, donde se expone todo ese acervo cultural de Ecuador abierto al público y en el cual se le dio un uso más a ese edificio vinculado a la comunidad. Este proyecto además es un proyecto que impactó muy positivamente en mi familia, por eso aparece la foto de mi familia al principio, porque en el 2013 decidimos abrir nuestra primera oficina de desarrollo de negocios en Ecuador, en Guayaquil, por el volumen de negocios que ya teníamos, y yo me mudo con toda mi familia en el año 2014 y desde entonces estoy viviendo muy felizmente en Ecuador, lo que me permitió no solo desarrollarme profesionalmente, sino hacer un grupo de amigos espectacular y poder también empezar a manejar todo lo que es la región. Entonces, este proyecto, además de que impactó en la ciudad, impactó en la comunidad de Guayaquil, impactó
personalmente en mi familia y para bien. Luego, mientras estábamos en el proceso, se decidió también remodelar un edificio que quedaba del otro lado de la calle, que en ese momento se denominaba el edificio de Tarjetas, y fue que hicimos esta intervención de un puente que cruza la calle Panamá, que es donde está ubicada la matriz del Banco Guayaquil. Y esta intervención también generó un impacto enorme en el centro de la ciudad y en Guayaquil, porque a raíz de esto no solo se empezaron a ver otras intervenciones de otros edificios, como edificios educativos, edificios también corporativos, sino que se empezaron a generar, por ejemplo, hoteles. Se instaló un Hotel Ibis recientemente, se empezaron a generar edificios residenciales y también de oficinas. Se empezó a generar todo un distrito gastronómico espectacular, todo un distrito también de arte. Entonces la calle Panamá empezó a tener un carácter excepcional que antes no tenía a raíz de este tipo de intervenciones o a raíz de este tipo de proyectos. Y para nosotros es clave esto. ¿Y cómo logramos o cómo hacemos que estas cosas pasen? Tenemos que cada vez que hacemos un proyecto, cada vez que hacemos una intervención arquitectónica, tenemos que tratar de generar plataformas de desarrollo de bienestar para los individuos, para las ciudades y para las comunidades, ¿verdad? Y eso, para nosotros, entendemos que la manera de hacerlo es a través de los proyectos de uso mixto. Los proyectos de uso mixto son claves para generar estas potentes transformaciones. Y los proyectos de uso mixto tienen muchas características para que sean exitosos. Pero hoy me gustaría que se llevaran 3 que son, para nosotros, las más importantes o de las más importantes. Y la primera característica que entendemos tienen que tener los proyectos de uso mixto, y todos los proyectos en general, pero particularmente el de uso mixto, es el espacio público. El espacio público tiene que ser relevante y de calidad, porque el espacio público es donde se generan esas relaciones humanas que nos hacen felices. Si ustedes se ponen a pensar cuáles son aquellas ciudades que más les gustan cuando viajan, o cuáles son aquellos proyectos que más invitan a visitarlos o en los cuales se sienten más cómodos, estoy seguro que todos tienen un espacio público relevante y de calidad. Y el espacio público relevante y de calidad valoriza la inversión, valoriza el desarrollo privado. Tenemos muchos ejemplos en el mundo que justamente generaron estos impactos o esta valorización del espacio privado. Uno que nos encanta traer siempre a estas charlas es el Highland de Nueva York. El Highland de Nueva York creo que debe ser uno de los proyectos de espacio público relevante y de calidad más importantes del mundo. Era una infraestructura que estaba quedando en desuso, como eran las vías aéreas del tren, que estaban a punto de demolerlas, y donde la alcaldía de Nueva York crea este proyecto, un parque lineal en altura, que no solo es lugar de reunión para la gente que vive ahí, sino se transformó en un spot turístico excepcional y revalorizó todo el sector de Manhattan. Entonces hoy en día ese sector es uno de los sectores más codiciados y de mayor plusvalía. El Hudson Yards, que muy vinculado también al Highland de Nueva York, es otro muy buen ejemplo donde el espacio público es el generador de ese impacto positivo en las ciudades, ¿no? Tenemos The Tide en Londres, o sea, creo que podemos seguir nombrando muchos ejemplos de este tipo. Pero lo que quiero decir con esto es que el espacio público es clave en cualquiera de los proyectos y fundamentalmente en los proyectos de uso mixto. La ciudad es el espacio público preponderante, es el espacio público que todos conocemos, ¿no? Tradicionalmente, la ciudad y los edificios no tenían una relación directa, o sea, el espacio público preponderante era la ciudad, las calles y los edificios de alguna manera se cerraban a ese espacio público. Y nosotros lo que entendemos es que los proyectos de uso mixto justamente tienen que tener esa vinculación con el espacio público y generar además espacio público de calidad. Y es clave el concepto en las plantas bajas, ¿no? Donde nosotros justamente lo que buscamos es que sean plantas bajas multicapa, donde la transición entre lo público y lo privado sea algo natural y donde empecemos a generar no solo una relación mucho más directa con el espacio público por excelencia, que es la calle o la ciudad, sino generar un espacio público dentro del proyecto. Un
espacio público como medio relevante y de calidad que nos permita esas relaciones. Entonces las plantas bajas se transforman en esas plataformas que nos permiten justamente generar esos espacios de calidad. El segundo punto importante que entendemos tienen que tener los proyectos de uso mixto es el de edificio plataforma. Tradicionalmente los edificios de uso mixto eran edificios donde teníamos un basamento comercial, que podría estar en 1 o en 2 niveles, donde tenemos una torre residencial y otra de oficinas, pero donde la relación entre ellos es una relación muy pobre, digamos. Nosotros lo que buscamos o lo que entendemos es el futuro, son los proyectos hipermixtos. Y los proyectos hipermixtos tienen una particularidad. Primero, la hibridación programática. ¿Qué es eso de la hibridación programática? Es donde ya en un mismo edificio, en una misma construcción en altura, empiezan a convivir distintos usos. Y podemos tener en los primeros niveles un área de oficinas, después podemos tener un hotel y después podemos tener un área residencial, todo en la misma torre. Pero por otro lado también tenemos ese desdoblamiento de lo público y lo privado, lo que hablábamos en el primer punto del espacio público, ¿no? Relevante y de calidad, donde las plantas bajas empiezan a generar justamente esas conexiones de manera mucho más directa con todos los usos y empiezan a desdoblarse y a romper esa sensación de lo público y lo privado, donde se pierde, naturalmente uno pasa de lo público a lo privado. Y eso además nos permite lo que es el vaciamiento polifuncional. Son esos espacios que justamente son los que conectan y hacen mucho más fluida esta relación, por lo cual los espacios hipermixtos entendemos que son el futuro, porque justamente donde se combinan los diferentes usos a través de todas estas características que comentaba para producir experiencias disruptivas. Y eso es lo que hemos escuchado en varias charlas hoy en día. El tema de la experiencia. Entendemos que la experiencia es clave en cualquier tipo de proyecto. Y los proyectos de uso mixto justamente hacen que esas experiencias, o los proyectos hipermixtos, perdón, hacen que esas experiencias sean todavía aún mejores. Y el tercer punto es el espacio común. El espacio común tradicionalmente en los edificios era el espacio que nos quedaba residual. Si ustedes ven algún antiguo edificio residencial, los salones donde se hacían las fiestas o los gimnasios estaban en los subsuelos o en las partes posteriores de los edificios. Eran los lugares que nos quedaban residuales dentro de un proyecto, ahí poníamos los espacios comunes. Pero el espacio común pasa a ser algo importantísimo en los proyectos de uso mixto, porque justamente el espacio común es el que conecta la parte privada, los metros cuadrados privados, con el espacio público. Y en el espacio común es justamente donde se dan esas interacciones que generan comunidad. Es importantísimo que los proyectos generen comunidad. Y en esos espacios comunes es justamente donde se da eso, porque el espacio común es una extensión de los metros cuadrados privados y es donde conectamos justamente con otras personas. Y es por eso que los espacios comunes, decimos, se han transformado en amenidades estratégicas. Ya el espacio común no es ese espacio residual que teníamos y nos quedaban en los proyectos, sino que empiezan a ocupar espacios importantes dentro de los edificios. Y empezamos a ver, por ejemplo, piscinas en pisos altos, que son como balcones a la ciudad, o empezamos a ver gimnasios en áreas nobles del edificio, o empezamos a ver cafeterías o espacios comunes justamente en los lugares más importantes de los edificios. Entonces, esas amenidades estratégicas son justamente los lugares donde conectamos los distintos usos y donde se fortalecen esas comunidades que queremos generar. Y ahora les voy a mostrar dos ejemplos que aplican estas tres características. Y dos ejemplos que son muy recientes, uno de ellos que su primera etapa se acaba de terminar, ahora empieza la construcción de la segunda etapa, el otro empezó la construcción hace menos de un mes, y estamos convencidos que van a ser en el tiempo dos buenos casos de éxito como los primeros que veíamos, porque justamente reúnen esas características que hacen que vayan a ser plataforma de desarrollo y generar ese impacto positivo en las ciudades. El primero es Categua, es un proyecto de uso mixto en Monterrey. Este es un proyecto
interesante porque está en una zona de Monterrey en la cual hasta hoy en día existen muchas bodegas, en una zona fundamentalmente de lotes donde había bodegas, temas logísticos que fueron quedando abandonados. Y este cliente vio un océano azul en ese sector y nos encarga este proyecto, un proyecto también enorme, son 150.000 metros cuadrados, que justamente busca y contempla estas tres características que hablamos. Primero, lo que hablábamos del espacio público relevante y de calidad. Justamente el proyecto trata de abrirse a la ciudad generando esa especie de brazo abierto, ¿no? esa especie de atrio que lo recibe y le regala a la ciudad un espacio público interesante, donde gana obviamente la ciudad y donde gana obviamente el proyecto, obviamente potenciado por ese cono que ven ahí, es una estación de metro de Monterrey, por lo cual también eso ayuda a que este espacio sea un lugar de reunión. Pero además vemos lo que veíamos, o lo que les comentaba hoy, ¿no? La planta baja empieza a desdoblarse y empieza a plegarse para justamente romper ese límite tradicional entre lo público y lo privado. Entonces, uno va accediendo al proyecto a través de un espacio público espectacular, va entrando y descubriendo los distintos niveles y los distintos usos y características del proyecto, pero de una manera natural, de una manera en la cual uno no siente que tenga un límite claro entre lo público y lo privado, sino que lo invita a entrar al proyecto. Obviamente es un proyecto hipermixto, porque aquí tiene de todo, en distintos niveles, tenemos hotel, tenemos oficina, tenemos residencia, tenemos comercio, entonces realmente se genera un proyecto sumamente interesante y por supuesto los espacios comunes o esas amenidades estratégicas, como nos gusta denominarnos a nosotros, que son las que permiten conectar y generar esas comunidades. Entonces el edificio empieza a tener cafetería, lugares de trabajo, piscinas, áreas para generar eventos o reuniones, justamente en los mejores sitios del edificio, porque eso es lo que nos va a ayudar, como digo, a generar esa comunidad. El segundo proyecto es The Falls. Este es un proyecto que, como les decía, se está empezando a construir, se está haciendo el pilotaje. Es un proyecto también de uso mixto en Guayaquil. Este proyecto está ubicado en un sector que se llama San Borondón, que es, le dicen la pequeña Miami, porque realmente tiene las características y visualmente el look and feel es muy similar a Miami. Ese es el sector de mayor plusvalía de la ciudad de Guayaquil. Y este sector tiene una característica interesante porque es una única vía de 4 carriles para un lado y 4 carriles para el otro, de más o menos 12,5 kilómetros de extensión, en la cual se desarrollan distintos tipos de proyectos, urbanizaciones residenciales, centros comerciales, plazas comerciales, hospitales, hoteles, etc. Pero todos con una característica en común, que son proyectos que son introvertidos, o sea, no están conectados con la ciudad, no están conectados con su entorno. Los proyectos se fueron generando cada uno de manera independiente y muy hacia adentro, muy introvertidos. Entonces, el cliente, cuando nos contrata este proyecto, nos conocía un poco todas las características y lo que nosotros pregonamos de los proyectos de uso mixto y nos dijo, yo quiero hacer un proyecto que impacte positivamente y que genere un cambio en lo que es la realidad de San Borondón, que son todos proyectos cerrados. Y fue así que en ese terreno, que es un terreno aparte particular, porque no solo da hacia la vía, sino que es un terreno esquina, desarrollamos un proyecto en el cual lo mismo, ¿no? O sea, es una escala obviamente mucho más chica que el que veíamos en Monterrey, pero es un proyecto en el cual generamos un atrio también, un espacio público que se conecta directamente con la ciudad, abierto netamente a la ciudad, en el cual tenemos niveles comerciales, en el cual tenemos, aquí se ve un poquito la imagen de ese atrio, se llama The Falls, porque bueno, va a tener varias cascadas en ese espacio público que les decía y que hablábamos hoy, que es una de las características que tenemos que hacer, espacio público relevante y de calidad, pero donde se abre enteramente a la ciudad, donde invita a entrar, donde, vuelvo a repetir, la planta baja de alguna manera
se despliega y naturalmente pasamos de lo público a lo privado y vamos descubriendo el proyecto. Obviamente tiene, como digo, distintos usos, tenemos temas comerciales, tenemos temas de residencia, que es el programa fundamental, y tenemos amenidades estratégicas que, como digo, son las que conectan y generan esa comunidad en los proyectos de lo público y lo privado. Con estos ejemplos y con esta charla lo que les quería transmitir justamente es eso, que tenemos que, cada vez que desarrollamos un proyecto, tenemos que generar plataformas de desarrollo y bienestar para los individuos. Tenemos que generar proyectos que transformen las ciudades, transformen las comunidades, transformen a las personas, a las familias, lo que veíamos en el primer slide previo a la presentación. Y tenemos que generar proyectos donde gane obviamente el desarrollador, porque esto es un negocio, pero tienen que ganar la ciudad, tienen que ganar las comunidades, vuelvo a repetir, y tienen que ganar los usuarios, los individuos. Para que justamente esos proyectos sean exitosos, entendemos que tienen que ganar las tres partes. Y justamente para hacer de este mundo, este es un eslogan que nos gusta usar mucho, hacer justamente de este mundo un mejor lugar para vivir. Aquí tienen un código QR donde van a poder bajar esta presentación y además tener más información de nuestra firma. Y bueno, muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora y desde ya a las órdenes por cualquier consulta o duda. Muchas gracias. Gracias a usted, don Ricardo. Muy interesante su exposición y lo despedimos con este aplauso. Gracias a todos los que se mantienen en la sala y para dar un cierre a esta increíble jornada, Berta Mora Jiménez nos dará las conclusiones para el día. Actualmente es la Content and Research Manager de la revista Inversión Inmobiliaria y miembro de la Cornet Global, con más de 10 años de experiencia en áreas como gestión y administración de proyectos, análisis de riesgos, investigación de mercados para Costa Rica y Centroamérica, así como en el análisis de estadísticas macroeconómicas. Con amplia experiencia en la realización de estudios de factibilidad, análisis económico nacional e internacional, estadísticas fiscales y análisis de riesgos. Consultora nacional e internacional de empresas ligadas al sector real estate de organismos internacionales como BID, BCIE y la ONU. Adelante, Berta. Le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. A mí me toca la parte más complicada, que es hacer el cierre y todo el mundo quiere irse ya para afuera a probar el cóctel, incluida yo. Ahí sí me incluyo. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Ha sido un honor y un gusto ver tantos amigos, colaboradores y socios de la revista y varios amigos que también a manera personal. Pues bueno, a manera de recapitulación, que no sé si tenemos la presentación lista. No sé. Listo. Ok. Lo que empezamos viendo el día de hoy fue un mercado más global. ¿Por qué? Porque muchos me dijeron, Berta, esto suena muy general el día de hoy. ¿Por qué así no aterrizarlo un poquito más? Porque decidimos desde la organización de la revista y del evento trabajar en un embudo sobre las decisiones de mercado. Y la única forma de empezar a trabajar con ese embudo es hablando de la generalidad, de la región, qué tenemos y dónde estamos y para dónde vamos. De ahí salió el tema de nearshoring. Muchos me dijeron, venimos hablando ya mucho del nearshoring. Sigue siendo tendencia, sigue pasando, sigue estando, sigue habiendo una coyuntura geopolítica que nos obliga a hablar de esto. La salvaguarda del día de hoy, ¿cuál es? Que todos los speakers que se pararon aquí el día de hoy nos dijeron, sí, Centroamérica tiene grandes oportunidades de hacerse tangible. Sí o sí hay que hacer modificaciones estructurales. ¿Estructurales para qué? Para que toda esa inversión extranjera se quede con nosotros. Vimos los diferentes indicadores económicos cuando hablamos de Centroamérica y del Caribe. Cada uno de los países que conforma esta región tiene indicadores económicos que lo favorece para dejarse buena parte de esa inversión extranjera directa. Muy enfocada ¿dónde? En mano de obra para manufactura liviana, manufactura un poco más pesada y la parte turística que está muy en boga y ahorita vamos a hablar de esto. Tuvimos aquí a Philippe Garnier hablándonos de los diferentes Key Performance Indicators
que influían precisamente en esa decisión. ¿Decisión para qué? Decisión del country selection y del site selection, que definitivamente terminaban de achicar el embudo, y con eso empezábamos a cerrar del por qué las empresas decidían irse para un país y después por qué una zona de ese país. Hablamos de los fondos inmobiliarios también como instrumento de inversión. Entonces, ya respondimos el qué, cómo, para qué, cuándo, ¿no? Los fondos de inversión, ¿qué nos dijeron los representantes de los diferentes fondos de inversión? Que ellos están trabajando en reconversión de activos, en la renovación de los activos, pero mencionaron un factor sumamente importante, y ese factor que mencionaron es aflojar un poco la rigidez y la gobernanza que existe hoy en día para seguirle dando una rentabilidad a esos fondos de inversión. En el sector turismo no son todos los países de la región que ven explotado este sector. Podemos hablar de Costa Rica, podemos hablar de República Dominicana. Sin embargo, estamos viendo tendencias que son oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Aquí se sentaron 3 speakers y nos hablaron precisamente de una propuesta ecoamigable, una propuesta pet friendly, pero todos coincidieron en un punto importantísimo. Y ese punto en el que coinciden todos es básicamente en la experiencia del huésped. Ya hoy, independientemente de la generación que cada uno de nosotros represente, ya sea millennial, el Gen Z, los baby boomers, que todavía hay varios, podríamos mencionar que todos buscan una experiencia distinta. Sin embargo, todos andan buscando pasar una muy buena noche en un hotel. ¿Qué más tenemos? Sector de oficinas. Quizás, y este es un tema o un sector en el que a mí me sigue dando miedo meterme muchas veces, porque el sector de oficinas, junto con el de retail, depende mucho de los gustos y las preferencias de las personas. Entonces, vimos en sector de oficinas, ¿cuál es la conexión que tienen los colaboradores? Bueno, esa conexión con las ganas de ir a la oficina. Pero si yo no tengo conexión con mis otros colaboradores, a mí no me va a interesar ir a la oficina. Lo mencionaron aquí, lo mencionó de hecho doña Carolina. El workplace hoy en día responde a dos cosas, a una de las dos, que viene siendo el well-being o el wellness. A futuro hay que responder a todavía más factores. ¿Cuáles son esos factores? El aprendizaje que me genere ir a la oficina, el que yo quiera compartir y pueda compartir con mis colaboradores, y la conexión espontánea que me pueda generar ir a la oficina. Mencionó doña Carolina también que una mega tendencia es el uso extensivo del AI. ¿Cuántos de aquí no hemos utilizado ChatGPT y le hemos sacado los beneficios que existe? Incluso hablamos de las multilocaciones. Las multilocaciones es una gran tendencia a nivel internacional. Los office passes, el que yo tenga 3, 4 sitios donde las personas puedan ir a trabajar sin necesidad de que se desplacen a una casa matriz, sin necesidad de que tengan que hacer un commute de 1 hora y media, 2 horas en el tránsito. El colaborador atiende a la oficina con un propósito, si no, no le va a interesar ir a la oficina. Sector de retail, como les decía ahorita, sector de retail a mí me sigue dando miedo hablar de él. ¿Por qué? Y nos lo mencionaron acá, sobre todo doña Gabriela, de que el sector de retail responde a los gustos y las preferencias de los consumidores. Y yo les puedo decir como buena economista que no hay nada más jodido que eso. ¿Por qué? Porque no todos pensamos igual, no todos nos gustan las mismas cosas. Y eso hace que precisamente hoy el sector retail tenga que buscar esa innovación que no es mañana, es hoy, es urgente. Hablamos igual de la reconversión de espacios, pero además esa reconversión de espacios se viene dando, ¿por qué? Porque ya cambió la forma en que los consumidores compran. Ya no necesariamente van a la tienda física, sino que lo hacen la mayoría de las compras en línea. Por supuesto, conversamos acá de la experiencia que significa Oxígeno para Costa Rica. Oxígeno tiene un gran espacio dedicado a la comunidad. Ese espacio dedicado a la comunidad no necesariamente se puede monetizar, sin embargo genera un gran impacto a nivel social.
digamos que ahí está el pago de ese espacio, pero no necesariamente lo puedo monetizar y generar financieramente un cash flow a partir precisamente de ese espacio dedicado a la comunidad. Y por supuesto, la evolución de los espacios comerciales. Tiene que seguir habiendo una adaptación, y esa adaptación tiene que ir en dos líneas. Una es la tecnológica y la otra es la de los espacios. Los usos mixtos, lo conversamos hace escasos 5 minutos, donde nos vinieron a conversar sobre lo importante que están siendo los usos mixtos precisamente para esa remodelación de los espacios en los centros de ciudades que están abandonados, cómo darle vida a esos centros de ciudad y atraer otra vez a las personas al centro, no a las periferias, sino volvamos al centro, y generar unos espacios públicos que sean sinérgicos. De parte de la revista Inversión Inmobiliaria, muchísimas gracias. Gracias a usted, Berta, y con este cierre de lujo para nuestra primera jornada nos despedimos del día. Los invitamos a disfrutar del cóctel en la terraza junto a nuestros sponsors y disertantes. Nos volveremos a encontrar mañana para seguir analizando juntos las tendencias del commercial real estate. Agradecemos a Evolution por poner a disposición el DJ que estará a cargo de la musicalización del cóctel. Los invitamos además para que busquen los ejemplares de la nueva edición de la revista Inversión Inmobiliaria que estaremos entregando precisamente en esa zona. Recuerden tomar sus objetos personales y materiales, ya que la sala será completamente vaciada al finalizar el evento. Nos reencontramos mañana a las 8 a.m. con un café de bienvenida y así comenzar puntualmente con nuestras actividades del día.